Bienvenidos a Encuentros con Dios. Prepárate para escuchar Palabra de Dios. Vamos a buscar ahí, hermanos, en Romanos 10:14. Romanos 10:14. Estamos definiendo los dones de poder, la forma cómo activarlos y cómo ejercitarlos. Romanos 10:14, hermanos, dice así: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Padre, agradezco el tiempo que me permite de poder dirigirme a tu pueblo. Yo pido que tu Espíritu me ayude a poder darme a entender. Te doy gracias, Señor, por tu misericordia y tu fidelidad. Que a medida que exponemos tu palabra, Señor, tu Espíritu Santo pueda hacer cosas maravillosas en medio de nosotros. Gracias, Señor. Te damos la gloria y la alabanza que solamente a ti te corresponde. Amén. Bien, qué importante es conocer para saber aplicar ciertas verdades. La ignorancia, hermano, nos lleva a un error y nos lleva a la destrucción, porque así dice la Escritura, ¿no? Cuando nosotros ignoramos las herramientas o los recursos espirituales que Dios nos ha dado, estamos expuestos a nuestro adversario. El adversario, hermano, obviamente se aprovecha de nuestra ignorancia y ataca de una forma sin misericordia. Por lo tanto, debemos de estar preparados, y es a través de la verdad como vencemos, hermano. Acuérdese que la verdad es nuestra espada con la cual combatimos al enemigo. La verdad tiene un nombre, ¿verdad que sí? Y es no solamente Cristo, Cristo, ¿no? Y su palabra, porque es igual. La palabra de Dios encarnada, Cristo. Así que es muy importante conocer la verdad para que esta verdad nos mantenga libre de toda influencia satánica. Por eso es que ahí dice Romanos 10:14 que es importante exponernos a la predicación para que una vez expuesta a ella, la fe pueda crecer, ¿verdad? Y esta es una cosa muy importante, saber los recursos que tenemos para luego poder activarlos y ejercitarlos. 1 Corintios 12:7, vaya conmigo también. Ahí tenemos esos dones de poder, lo cual pues estamos predicando, que son la definición de los mismos. 1 Corintios 12:7 dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a éste le es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, y el otro fe. Ahí está el primer don de poder. Y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, y a otros el hacer milagros. Clasificamos los dones de poder en tres: el más poderoso, el don de fe, luego viene el don de milagros y luego viene el don de sanidades. El don de milagros, hermanos, dijimos que no es algo natural, que no es la fe salvadora, ni tampoco parte del fruto del Espíritu, sino que es una operación sobrenatural en la experiencia del poseedor, que le hace capaz de tener una inmovible confianza en Dios en dos áreas: en provisión y en protección. A través de ese milagro tenemos experiencias de liberación de demonios, también el hecho de poder transportarnos a otros lugares. No estoy hablando de una forma espiritual, sino literal, una transportación literal, cuerpo, alma y espíritu, ¿verdad? Como lo definen ciertos acontecimientos en la Escritura. Los dones de milagro, hermanos, que es también otra demostración sobrenatural del poder de Dios, mediante la cual las leyes de la naturaleza son alteradas, suspendidas y controladas. Esto no va enfocado a dones de sanidad, a ninguna enfermedad. El don de milagros no opera en en situaciones de enfermedad, sino aspectos de la naturaleza, hermano.
como ya lo hemos venido hablando. Estoy recapitulando, no voy a dar ejemplos porque ya lo hice la vez pasada. Los dones de sanidad son manifestaciones sobrenaturales del Espíritu para sanar, ahí sí, mire, sanar enfermedades y dolencias sin hacer uso de los medios convencionales. Entonces ahí tenemos la definición. Y nos quedamos en cuanto a la activación de esos dones, ¿verdad? Que es lo interesante. Y en Romanos 12:6, si usted va ahí nos dice la forma que activa los dones. No solamente ese grupo de dones de poder, sino todos los dones, hermano. Dice que de manera que teniendo diferentes dones, Romanos 12:6, según la gracia que nos es dada, si es el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Ahí tenemos la importancia de la fe, ¿verdad? Como un activador para cualquier tipo de don que hemos recibido de Dios. Todos nosotros tenemos dones, pero son activados a medida que nos exponemos a la verdad. Por eso el Romanos 10, ¿verdad? Lo que les compartía, exponernos a la predicación, porque a través de ella, cuando nos exponemos al Evangelio, la fe va creciendo, que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, a medida de que yo me expongo a la verdad, mi fe se robustece de tal manera, hermano, que yo potencializo, ¿verdad?, los dones que están en mí. Por eso es importante tener un estudio previo, ¿verdad?, de dones espirituales para luego activarlos. Yo no voy a activar algo que yo no conozco. Amén. Por eso es importante conocerlos y luego ver cómo lo activo y obviamente cómo lo ejercito. Vemos ahí la importancia de la fe. Hermanos, el cristiano ha sido llamado a andar y vivir por fe y ejercitar también los dones a través de su medida de fe. Por eso es que habla de medida de fe, porque no todos, hermanos, tienen obviamente una fe desarrollada, ¿verdad? Eso, a medida que nos exponemos a la verdad, se va desarrollando la fe. Y con eso, repito, activamos los dones del Espíritu. Esta fe de la cual aquí está hablando el apóstol en Romanos 12:6 se refiere al enfoque que yo tengo de Cristo, al conocimiento que yo he adquirido de Cristo a través de los años, de tener encuentros con Él, de tener lectura en su palabra, experiencias que yo tengo con Dios. A medida de que eso va aumentando en mi vida como cristiano, mi fe se va fortaleciendo, ¿verdad? Así es como yo crezco en la fe, hermano, ¿verdad? Por eso es muy importante, repito, exponerme a la verdad. Esa fe está enfocada en Cristo y en nadie más. Y Cristo, obviamente, hermano, yo lo conozco a través del Evangelio, ¿verdad? Del Evangelio de nuestro Señor Jesús. En Marcos 16:15, versículo también 17-18, claramente dice: y le dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Mire cómo se antepone el hecho de la predicación a la manifestación o activación de los dones. Después que se ha predicado el Evangelio, podemos esperar la activación de los recursos sobrenaturales. Por eso es que Marcos 16:15 inicia así: id por el mundo y predicad el Evangelio. Entiendas el Evangelio, no solamente el hecho de que Jesucristo nos ha dado salvación, sino que a través de Jesucristo Dios nos ha dado o equipado de dones espirituales para poder combatir las fuerzas del mal. Esa es parte del Evangelio del cual nosotros predicamos. Y ya después dice el versículo 17, una vez que yo conozco, una vez que yo estoy empapado del Evangelio, y dice, y estas señales seguirán ¿a quiénes? Pero a los que creen ¿en qué? En el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es lo que dice el versículo 15: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Si yo creo ese Evangelio, si yo creo en Jesucristo, obviamente esas señales me van a seguir a mí. Y dice allí Cristo, y dice el Señor, en mi nombre, y al final dice, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ahí tenemos obviamente la activación de dones de poder.
porque incluso habla de agarrar con las manos serpientes o tomar cosas mortíferas y no sucederá nada. O sea, dones de poder en acción. ¿Por el acto de qué? Del creer en el Evangelio que día a día me expongo. ¿Estamos claros? Bien. Vamos a continuar, hermanos. Repito, debemos tener el enfoque correcto, que es nuestro Señor Jesucristo, y no en el portador de algún don. Esta es una cosa muy importante también, ¿verdad? Confiar siempre en Jesús y no en los portadores de los dones. Mi enfoque debe de ser siempre Cristo, ¿verdad? Cristo. Bien. La fe, hermano, es la que hace posible toda clase de enfermedades. Por eso le digo, el activador para todo don, incluyendo los dones de poder, es la fe. Repito, la fe hace posible toda clase de sanidades. Y voy a tomar un tiempo para direccionarlos en esa área. Fíjese algo bien interesante en el ministerio de Jesús. Jesús sanaba, la mayor parte de las sanidades de nuestro Señor Jesús no fue, hermano, producto de su don, sino por la fe de los demás. La fe de los demás activaba el don de Jesús. ¿Me escuchó? La fe de los demás activaba el don de Jesús. Por lo general, Jesús sanaba no utilizando su don de fe, sino utilizando la fe de la gente, que activaba lo que él tenía. Vamos a ver algunos ejemplos de esto. Mateo 9, 27, 29. El propósito de esto, hermano, es hacerle ver a usted que todos podemos entonces tener acceso a una sanidad divina. ¿Me escuchó? Todos. Si tenemos la fe necesaria y enfocada, podemos esperar sanidades en nuestros cuerpos. Mateo 9, 27, por favor. ¿Quién es nuestro enfoque? Cristo. Acuérdese bien. Nosotros se nos llama cristianos, seguidores de Cristo. Cristo mora en nosotros. Mi trabajo es que usted siga a Jesús y que no me siga a mí. Mi trabajo es direccionarlo a la fuente de la bendición, ¿verdad? Eso es lo importante, ¿no? De todo predicador del Evangelio, direccionar a la gente a la fuente y no a su persona. Jesús es el que sana, yo no. ¿Me escuchó? Y aunque tenga el don para sanar, no es mío, siempre es de Dios, ¿verdad? Por eso le digo, enfoquémonos, ¿verdad?, en la fuente del don, como hicieron estas gentes. Vamos a ver, Mateo 9, 27, vamos a dar una serie de ejemplos de personas donde Jesús no tuvo necesidad de operar su don, ¿verdad?, sino que otros lo activaron, otras personas lo activaron. Mateo 9, 27, ¿ya lo tiene? Dice así, mire, Mateo 9, 27. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo, ¿qué le dijo? ¿Creéis que puedo hacer esto? Y ellos le dijeron, sí, Señor. ¿Qué estaba operando ahí? ¿La fe de Jesús o la fe de ellos? La fe de ellos. Mire cómo la fe nuestra puede activar el poder de Dios. Y Jesús le dijo, ¿ustedes creen que yo puedo hacer eso? Y yo, sí, ¿verdad? Sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, y vuelve a enfatizar, conforme a vuestra, no dijo conforme a mi poder o conforme a mi don, no. Él dijo conforme a su fe, como que trasladó el resultado de la bendición al acto del creer de ellos.
Si ellos no hubieran creído, no hubieran recibido. Simple y llanamente, es lo que aquí dice, ¿verdad? Entonces dice allí, les tocó y los ojos de ellos fueron abiertos. Dice, y conforme a vuestra fe os sea hecho. Entonces ahí podemos darnos cuenta cómo se puede activar los dones de poder. Cuando yo creo en lo que Jesús puede hacer. Escucha bien lo que le estoy diciendo. Cuando yo creo en lo que Jesús puede hacer. No estoy diciendo en lo que alguien puede hacer. No, en lo que Jesús puede hacer. ¿Verdad? Entonces aquí entra que todo creyente, usted es portador de la gloria de Dios, usted es un hijo de Dios, y si usted predica a Cristo, usted puede ver milagros y sanidades suceder. Amén. Por el simple hecho de que las personas crean en su mensaje, no en usted, en su mensaje, que es Cristo. Amén. Yo quiero enfatizar mucho esto, hermanos, porque de repente, repito, nos desenfocamos, ¿verdad? Creemos que solamente son grupos o personas que pueden influir en eso. No, ¿verdad? Ya podemos darnos cuenta aquí que la fe de otros son los que activan el poder de Dios. Veamos ahí Mateo 8, 1, 13, por favor. Mateo 8, 1, 13. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y aquí vino un leproso y se postró delante de él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. ¿La fe de quién activó el poder de sanidad? La fe del leproso. Si quieres puedes limpiarme. Y Jesús dijo: si quiero, sé limpio. ¿Verdad? Entonces ahí podemos darnos cuenta, obviamente, que la fe de otra persona activa el poder de bendición de Dios, llámese como se llame. Bueno, en el 4 dice: entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Sigamos leyendo. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Mire qué cosa más seria. Bueno, una parálisis, hermano, que obviamente le provocaba algún tipo de dolor profundo, ¿verdad? En sus piernas, ¿verdad? No es que no tuviese sensación alguna, sino que ese dolor en su pierna le mantenía postrado, inactivo. Era una cosa bastante seria. Por eso es que dice gravemente atormentado, no por un espíritu inmundo, sino por la enfermedad, ¿verdad? Por esa enfermedad. Y dice, y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír Jesús, ¿qué dice y qué pasó con Jesús? Se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto digo que ni aún en Israel he hallado. Mire, ¿qué fe estaba alabando Jesús aquí? La del que buscó a Jesús, la que provocó el milagro. Y dice: ni en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente, del occidente, y se sentarán con Abraham, e Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, y será el lloro y crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve. ¿Y qué dice? ¿Cómo creíste? Mire, una vez más, ¿a quién le traslada la responsabilidad de la bendición? No a Jesús. El activador del poder de Dios es la fe del hombre. Cuando yo creo en Dios, suceden cosas maravillosas. Lo que cantamos, hermano, lo que cantamos, la fe mueve la mano de Dios. ¿Verdad que cantamos esa alabanza? Pero que tampoco la movemos.
¿Sí? Porque en realidad la movemos muy poco. ¿Cuál es el problema? El enfoque que tenemos. Estamos puestas la mirada ¿dónde? En los hombres y no en Jesús. Ese es el grave problema de la iglesia actual, y por eso es que no vemos los milagros como deberíamos de verlos, porque la gente está enfocada en los hombres y no en Jesús. Ahí podemos darnos cuenta de que la gente iba a Jesús, ¿verdad? Porque sabían que Jesús tiene poder, porque sabían que Jesús hacía cosas maravillosas y portentosas. Y yo le pregunto, ¿usted sabe que Jesús es el mismo de ayer, de hoy y siempre? Entonces usted califica. Usted califica perfectamente para que reciba, porque usted conoce quién es Jesús. Hemos predicado y hemos dado enseñanzas de quién es Jesús. Entonces solamente se requiere de que usted se acerque a Él, no a mí, a Él, ni a una mujer, ni a ninguna otra persona, a Él. Por eso le digo, el problema de nosotros es el enfoque. El enfoque. Vale, esa es una cosa muy importante. Fíjese que la fe de este centurión llegaba, ¿a qué grado llegaba este hombre? Este es un hombre de autoridad, obviamente, y sabía perfectamente, hermano, de que como una persona investida por la autoridad de César, los soldados reconocían esa autoridad y le obedecían. Y este hombre, fíjese que la inteligencia de este hombre, que también él sabía que Jesús tenía autoridad sobre las enfermedades porque Dios le había otorgado esa autoridad. Así como César le había dado autoridad a él para ordenar y que otros le obedecieran, así también este hombre sabía que Jesús había sido investido de una autoridad más alta que cualquier ser terreno, sino que divino. Y por eso es que él dijo, con tu palabra me conformo. Porque sé que tú estás investido al igual que yo con autoridad, y lo que yo digo los demás obedecen. Así que como yo sé que la enfermedad te obedece a ti porque has sido investido de autoridad divina, con tu palabra me conformo. Hermano, por Dios bendito, ¿verdad que no hay necesidad de trasladarnos a la Conchinchina para ir a buscar un milagro? Con tu palabra me conformo. Ni necesidad tuvo el hombre, y Jesús estaba bien dispuesto de llevarlo, ¿verdad? De que lo conduciera, ¿verdad? Sí, yo voy a ir a sanarlo. No, yo soy gentil. Y como ellos tenían esas cosas, ¿no? Para los gentiles, los judíos tenían una forma de apreciación con los gentiles muy bastante fuerte, ¿verdad? Aún Jesús mismo se mostró receloso. Él dijo, yo he venido a las ovejas perdidas de Israel, ¿verdad? Pero la fe de esta gente obviamente movía a Jesús, ¿verdad? Y ahí podemos ver a este hombre, no, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero yo sé que tú tienes autoridad como la tengo también yo. Así que di la palabra. Y así como me obedecen a mí, ¿verdad? Los soldados, así también te obedece la enfermedad a ti si das la orden. Dicho y hecho. Y por eso es que dice ahí, en el versículo 13, entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste, te sea hecho. Y dice, y su criado fue sanado. Hermanos, sin necesidad de poner manos, solamente una palabra, ¿verdad? Y dice, y su criado fue sanado en aquella misma hora. Pero lo importante aquí era la fe que este hombre tenía. ¿En quién? En Jesús. En Jesús, ¿verdad? La fe en Jesús. Mateo 9:20, por favor. Mateo 9:20, versículo 20 al 22, dice: y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviendo y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe. ¿La fe de quién? No de Jesús. La fe de ella
tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. ¿Fe en quién tenía esta mujer? En Cristo. Él decía, si yo tan solo toco el borde de su manto, no hay necesidad de que toque su piel, con tan solo llegase a tocar parte de su atuendo, yo voy a ser sana. Mire qué fe de mujer. Y tal cual así fue. La fe, hermano, es poderosa. La fe es poderosa, ¿verdad? Y ahí lo podemos darnos cuenta. Aquí Jesús no estaba operando su don, sino que simple y sencillamente el poder de Dios se estaba activando por la fe de extraños. Simple. La fe en Él, ¿verdad? En Él. Veamos otro ejemplo. Mateo 14, 34. Mateo 14, 34 dice: y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticias por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos. Fíjese el versículo 35 lo que dice: cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, es decir, se dieron cuenta de que era Jesús, ¿verdad? Enviaron noticias por toda aquella tierra alrededor y trajeron ¿a quién? A él, a Jesús, todos los enfermos, y le rogaba que les dejase, al igual como aquella mujer, tocar solamente el borde de su manto. ¿Y qué pasaba, hermano? Mire qué cosa más maravillosa. Y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Pero algo curioso, ¿por qué tocaban a Jesús? ¿Qué los orillaba a ellos a tocar el borde del manto de Jesús? La fe, porque ahí decían, ¿verdad? Y le rogaban que le dejase tocar solamente el borde de su manto. Ellos creían que si solamente le tocaban el borde de su manto, iban a ser sanas al igual que aquella mujer. Probablemente ya habían oído, ¿no?, de la mujer, del flujo de sangre, cómo sucedió su milagro, y dijeron, qué barbaridad. O sea que no hay necesidad de que Jesús ponga manos, sino que simple y sencillamente podemos tocar parte de una tela de Él y poder ser sanos. Y aquí lo vemos a una gran cantidad de personas haciendo lo que hizo la mujer con aquel flujo de sangre. Pero vuelvo al punto, ¿la fe de quién activó el poder de Dios? La fe de la gente, que llegó a un punto de decir, aún la tela de su ropa, si la logramos tocar, vamos a ser sanos. Y no es que la tela tuviera algo sanador, hermano, era la fe de ellos. Era la fe de ellos, hermano. Pero obviamente en Jesús, el enfoque, Jesús. Mateo 15, 21, por favor. Mateo 15, 21 dice: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Miren. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es lo que yo le digo. Jesús fue enviado a los judíos, hermano, pero la fe de los extranjeros provocaban a Jesús. ¿Me escuchó? Provocaban a Jesús a que Él bendijera a esta gente. Y dice allí, versículo 25: entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondió él, dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echárselos a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Qué astucia de mujer. Qué astucia de pedir. ¿Me escuchó? No se achicopaló con la palabra fuerte que Jesús le dio, sino ocupó las mismas palabras de Jesús para beneficio propio. Y le dijo: sí es cierto, le dijo, pero aún
del pan caen migajas donde los perros son alimentados. En otras palabras, le estaba diciendo a la mujer: ¿sabes qué, Jesús? Yo me conformo con la migaja y no con el pan. Miren la fe de esta mujer, hermano, que a pesar de escuchar semejante palabra, yo no sé si usted hubiese reaccionado así, porque a veces el orgullo es el gran tope nuestro, hermano. A veces nuestro orgullo es el gran tope que tenemos nuestro, y cuando de repente escuchamos palabras que hieren nuestro orgullo, perdemos muchas bendiciones por orgullosos. Pero bueno, a veces las necesidades son tan apremiantes que doblegan aún al peor orgulloso que pueda haber en la tierra, hermano. Y ahí tenemos el ejemplo, ¿no? Que esta mujer se humilló hasta lo sumo. Y dice el 28, entonces respondió Jesús, dijo: oh mujer. ¿Y qué alabó Jesús de la mujer? La fe de ella. Una vez más, mire, la fe de ella. Grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Miren, esta palabra para mí es bien determinante, ¿no? Porque Jesús no quería. Jesús no quería. Pero ¿por qué Jesús otorgó la bendición? Por la fe de la mujer. Por eso es que le dijo: hágase contigo como tú quieres. No como yo quiera, sino como tú quieres. Padre Santo, qué fe, ¿verdad, hermano? ¿Se da cuenta cómo la fe puede activar los dones de poder? La fe activa, hermano, el poder de Dios. Vamos a otro ejemplo. Lucas 18, por favor. Lucas 18, 35, 43. Bueno, mire lo que dice. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando, y al oír a la multitud que pasaba preguntó qué era aquello, y le dijeron: pasa Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó a traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó diciendo: ¿qué quieres que te haga? Qué pregunta más rara, ¿verdad, hermano? Qué pregunta más rara. Si se le acerca un ciego es porque quiere ser libre de esa ceguera, ¿no cree usted? Pero ahí lo que Dios quiere decirnos a nosotros es que debemos de ser específicos en lo que pedimos, hermano. No parta del supuesto de que ya todo Dios lo sabe, y por eso es que usted se ahorra su oración, ¿verdad? Señor, si ya tú lo sabes, ¿para qué voy a decirte si ya tú lo sabes? No, Dios, quiero oírlo. ¿Me escuchó? A veces no recibimos porque no pedimos, porque partimos del supuesto ya que Dios lo sabe todo, entonces ¿para qué yo voy a pedir? No, hermano. Es muy importante ser pedigüeño uno. Pues sí. Clama a mí, pedigüeño. Pedir y seos, pedigüeño. Es lo que me enseña a mí aquí, que el que pide es el que recibe. Cosa buena, ¿verdad, hermano? Entonces aquí, obviamente, tenemos ese principio. Y Jesús le dijo, bueno, el hombre le dijo después, ¿verdad? Y le dijo: Señor, que reciba la vista. Y Jesús le dijo: recíbela. Y una vez más, ¿qué enfatiza Jesús? No, tu fe provocaste el poder que hay en mí. ¿Me escuchó? Tu fe provocaste el poder que hay en mí. Tu fe te ha salvado, le dijo. Qué tremendo, ¿verdad? Y luego vio y le seguía glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. ¿Estamos entendiendo este principio? De cómo se activan los dones de poder a través de la fe. De la fe. Una persona puede tener dones de fe,
Pero si otra persona tiene fe de poder ser sanada, hermano, con el hecho de creer, ¿verdad? Que aquel predicador que habla de Jesús y que habla de su grandeza y de sus maravillas va a tener suficiente armas necesarias, hermano, para poder esperar un milagro de sanidad en su cuerpo, sin necesidad de que esa persona se le acerque o le ponga manos o le diga cualquier cosa, como ya lo vemos aquí, ¿no? Porque si tú crees en Jesús, en lo que predican los predicadores, en Jesús, entonces podemos liberar esa clase de fe para ser sanados. Ahora busquemos, hermanos, ahí Hechos 14, por favor. Ya dejemos a Jesús y busquemos ahí al apóstol Pablo, que igual los discípulos operaban de lo mismo, los apóstoles operaban de la misma forma. A veces ellos utilizaban sus dones, activaban sus dones, y a veces la fe de otros los activaban a ellos. Qué cosa más maravillosa. La fe de otros activaban lo que ellos pues portaban, lo que predicaban, que en este caso es a Jesús. Quiero que leamos Hechos 14 desde el versículo 6, porque aquí está lo interesante. Y dice: habiéndolo sabido, dice, huyeron a Listra y Derbe y ciudades de Licaonia y toda la región circunvecina. ¿Y qué hacían Pablo y Bernabé? Predicaban el evangelio. En otras palabras, predicaban a Cristo. Mire lo que pasaba al final. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había sanado. Este oyó hablar a Pablo. ¿Qué oía este hombre paralítico hablar de Pablo? Obvio, ahí dice en el versículo 7 que ellos están predicando el evangelio. ¿Dónde entonces estaba el enfoque del paralítico? ¿En Pablo o en el evangelio que portaba Pablo? Eso quiero que por favor se me lo graben en su cabeza. No somos nosotros, es el evangelio que predicamos el que tiene poder de ayudarlo a usted. No somos nosotros. ¿Me escucha? No tiene por qué creer en mí, no tiene por qué creer en nadie más. Crea en lo que escucha de esos predicadores. Cree en lo que él o ella o él está hablando de Jesús. Póngale atención al evangelio. Enfóquese en el poder del evangelio. Y eso es lo que sucedió con este hombre. Siga leyendo. Este oyó hablar a Pablo, el cual, es decir, Pablo, ¿verdad? Fijando en él sus ojos y viendo que, ¿qué dice? Que tenía fe para ser sanado. Pero ¿cómo había nacido esa fe en ese paralítico? Era obvio que Pablo estaba predicando de Jesús, un hombre milagroso, más que un hombre, el Hijo de Dios, que podía hacer lo imposible posible, que podía levantar paralíticos, que podía dar vista a ciegos. Eso es lo que estaba predicando Pablo. Y cuando Pablo vio que había una persona así, atenta y disfrutando, comiendo del mensaje, alimentándose del sermón, vio que tenía fe, que esa palabra había generado fe en él. Mire, y fue la fe que ese hombre generó al oír la palabra que Pablo portaba, lo que sucedió. El versículo 10 lo que dice: y dijo a gran voz. Mire, Pablo, cuando vio que ya tenía fe, levántate derecho, le dijo al hombre, sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. ¿La fe de quién operó aquí? ¿La fe de quién activó el poder de Dios? Pablo no. Pablo no se acercó a él como se acercó Pedro en su momento, ¿verdad? Y dijo, levántate. Ahí estaba operando el don de él. Pero en este caso no era el don de Pablo,
que estaba operando. Era simple y llanamente la fe que había nacido por el acto de oír el Evangelio, Señor. La fe viene por el oír. Por eso es importante exponernos a la palabra de Dios. Si se nos expone, por eso es que yo siempre les he dicho, hermanos, cada vez no espere que le llamemos a la administración. En el momento que usted esté escuchando palabra de Dios, Dios puede hacer maravilla. ¿Verdad que he oído decirme a usted de mi boca eso? Pero ¿por qué cree que se lo digo? Porque aquí está escrito. Porque sé que solamente eso basta para que usted active el poder de Dios en su vida. Yo no necesito de tener grandes colas extenuantes, hermano, para venir y ponerle mano, como ya vamos a ver más adelante, ¿no? Con el simple hecho de oír atentamente la palabra de Dios, usted puede generar una fe tal que usted se puede ir no como vino. Usted puede irse sano, libre de cualquier enfermedad o de cualquier atadura, sea cual sea. Pero es necesario que usted le crea al Evangelio, no que me crea a mí, no que le crea al sultano o al mengano. Crea al Evangelio y será salvo. En todos los sentidos inimaginables, no solamente espiritual, sino también corporal. A mí me encanta, hermano, lo que pasó aquí, porque ahí se da cuenta uno lo que Jesús dijo ahí en Marcos, ¿no? Prediquen el Evangelio y estas señales van a seguir, y los que creen en mi nombre sanarán enfermos. Aquí podemos darnos cuenta que Pablo simplemente no estaba teniendo un culto de sanidad, estaba en un servicio de enseñanza, estaba en un servicio de prédica. Estaba hablando de Cristo, no estaba hablando de Él. ¿Me escuchó? No estaba hablando de Él, estaba hablando de Cristo, porque ahí lo dice claramente en el versículo 7. Y allí predicaban el Evangelio. En otras palabras, predicaban de Cristo. Estaba empapando a los oyentes de Jesús. ¿Quién era Jesús? ¿Cómo operaba Jesús? ¿Por qué Dios permitió quiso que su Hijo viniese aquí a la tierra y morir y resucitar? En fin, eso es lo que estaba predicando Pablo. Y obviamente ese Evangelio provocó en él la fe necesaria para desatarse de su problema de enfermedad. Por eso es que Romanos dice que la fe viene por el oír palabra de Dios. Entonces ahí podemos ver cómo nace la fe, Y dice Pablo, fijando los ojos en él, porque ahí me imagino, ¿no? Cómo estaba este hombre. Mire, yo como predicador, yo me doy cuenta, aunque sí les soy sincero, no mucho me fijo en sus caras, ¿verdad? Sí, a veces sí, a veces no. Pero mis ojos no se clavan a veces en la gente, ¿verdad? Sino que recorro sus cabezas así a la ligera, ¿no? Por cosas propias mías, ¿verdad? Pero sí a veces yo he visto gente así, mire, con una expectación y diciendo, Señor, me estás hablando. Y he visto a otras personas sí, hermano. Entonces, es la fe en lo que escucha. Si no sabe escuchar, jamás va a poder recibir. Se lo voy a volver a repetir. Si no sabe escuchar, jamás podrá recibir. La fe viene por el oír. Y si la fe activa lo milagroso de Dios, entonces, ¿qué debo de hacer como creyente? Alimentarme. Alimentarme de palabra. Alimentarme de los hechos de Jesús. Alimentarme de lo que Él ha hecho y seguirá haciendo. Alimentarme de la Escritura. Eso es lo que fortalece mi fe. Tenga mucho cuidado y no se deje robar
del enemigo en el momento en que usted está exponiendo la palabra de Dios y de repente siente usted como un bajonazo, ¿verdad? Que empieza usted a sentir como cansancio, debilidad y se le cierran los ojos. Eso es cosa del enemigo, hermano. Así se lo digo. Y usted tiene que batallar contra ellos. Dice: Señor, yo no quiero que el enemigo me robe esta bendición. Así que en el nombre de Jesús, este espíritu de estupor se va. ¿Me escuchó lo que dije? Un espíritu de estupor. Entonces uno debe tener mucho cuidado. El enemigo sabe que si nosotros nos exponemos a la palabra de Dios, no un hombre ni una mujer, yo insisto eso, hermano. Cuando nos exponemos a la palabra de Dios, es entonces donde se libera la fe o nace la fe necesaria para que se active el poder sobrenatural de Dios, como lo vemos aquí. ¿Queda claro esto? ¿Cómo podemos activar, hermano, lo sobrenatural? Cuando yo tengo fe ¿en quién? En el Evangelio de Cristo, en las buenas nuevas de Jesús. Cada vez que yo escucho sus historias, cada vez que yo escucho un testimonio, etcétera, yo debo de alimentarme, estar ahí alimentando mi fe, para que ésta crezca de tal manera que en un momento dado, cuando yo necesite el poder liberador, yo no corra al pastor, yo no corra al líder, yo no corra al fulano, a la mengana, sino que doble mis rodillas y eleve mis ojos a los cielos, eleve mis manos arriba, de donde viene toda la división perfecta, y decir: Señor, ten misericordia de mí. Eso quiero enseñarles, hacerles dependientes de Dios y no de hombres. No siempre vamos a estar con ustedes, señores. ¿Me escuchó? Somos hijos de la muerte, no siempre vamos a estar con ustedes. ¿Por qué perecen avivamientos poderosos? Porque la gente tiene su fe en un hombre. Cuando muere el promotor de ese movimiento, muere todo. Entonces no, y el evangelio no es, hermano, no somos nosotros los promotores, no, ¿verdad? Es Jesucristo. Entonces yo cuando escucho una historia de avivamientos poderosos, pero que cuando mueren personas que Dios ha usado de una forma extraordinaria, yo digo: ¿y por qué han muerto esos mujeres? No tenían por qué haber muerto, tenían que haberse intensificado. El problema radica que las personas no supieron educar a la gente y enfocar a la gente a Jesús. Las enfocaron mucho en sí mismos, hacia ellos mismos. No te lo van a decir directamente, pero es obvio, hermano, por lo que pasa y por lo que sucede, que todo gira en torno a un individuo. ¿Me escuchó? Entonces, allí es donde tenemos que tener mucho cuidado, porque sí, ¿qué pasa cuando este individuo muere? Quiere decir que los demás van a dejar de recibir bendición, pues. Pues sí, digan, ¿qué pasa si esa persona muere entonces? Se terminaron las sanidades, pues. No, ¿y por qué se van a terminar? Si el evangelio sigue, si Jesucristo es el mismo. Pero es lo que le digo yo, es el enfoque. Mi trabajo como predicador no es enfocarlos hacia mí, porque yo voy de paso acá. Como les repito, nosotros somos hijos de la muerte. Podemos estar aquí mañana con la boca abierta, con una tajada de limón en la boca. Pues sí, así somos. Pero no porque me muera esto se va a detener. La cosa sigue. Pero el problema es eso, que nosotros hemos mal educado al pueblo, que la gente dependa de nosotros todo, ve que el pastor aquí, que no hay que. No, hermano, mi trabajo no es enfocarlos hacia mí. Y yo alabé a Dios cuando me di cuenta que el día que yo no estuve presente, que fue la última vez que se cerraban los 21 días de ayuno, me dijeron que aquí estaba repleto. Y yo me alegré. Yo dije: gloria a Dios, Padre, porque, bueno, eso quiere decir que estamos haciendo más o menos nuestro trabajo, ¿verdad? Porque no los estoy haciendo dependientes de mí, hermano. Esta iglesia tiene que moverse sin mí o conmigo.
Lo importante es que Cristo esté en ella y que usted siga a Cristo. Gloria a Dios. Que usted tenga una sana doctrina, que la palabra que se le dé esté enfocada, es cristocéntrica. Alaba y se glorifica a Cristo, ¿verdad? No toma, ¿cómo le digo? Gloria o honor hombre alguno, sino que todo ha dirigido a Cristo, es cristocéntrica. El mensaje sano es cristocéntrico. No debe de estar dirigido a personas, etc. Cristocéntrico, porque Él es el que tiene el poder. A Él se le dio el poder, a Él se le ha dado toda autoridad. Nosotros simple y sencillamente somos portadores del Evangelio. Y es Dios, es Cristo quien se encarga de confirmar su Evangelio. Y lo hace a través de nuestras manos, nuestra boca, etc. Somos instrumentos de Él. Pero Él es el que debe la gloria y la honra. Amén. Bueno, entonces ahí podemos darnos cuenta, hermano, que la fe se activa, el poder de Dios se activa con la fe de otras personas. No necesariamente tengo que tener el don para activarlo, ¿verdad? Sino que simple y llanamente tener fe en Cristo activa lo milagroso. Activa lo milagroso. Ahora viene la otra contraparte. Cuando Jesús sí operó en sus dones de fe. Hay historias en la Biblia, hermano, que la persona recibía sanidad por la fe de otros. ¿Verdad? Aquí vamos a hablar de esto. Quiero que busque Marcos 2, 1, 5. O sea, no eran los necesitados los que iban a Jesús, sino que eran por intermediarios. Fíjese, la fe de los intermediarios, las que provocaban la activación de lo milagroso. Este es algo maravilloso, hermano. Por eso le digo, la fe es el activador de lo sobrenatural, de cualquier grupo de dones, etc. La fe. ¿Y cómo vamos a alimentar la fe? A través del Evangelio. Ya lo vimos. Marcos 2:1, por favor. ¿Ya lo tiene? Va. Dice: entró Jesús otra vez a Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. ¿Y qué dice ahí? Y les predicaba la palabra. Mire, entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por 4 y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Y ojo con el versículo 5. ¿Qué activó lo milagroso aquí? La fe del paralítico. De hecho, ni se menciona si ese hombre tenía fe. ¿Me escuchó? Él era el necesitado y sin embargo aquí no vemos la fe de él brillando. Vemos la fe de los amigos. Esto es maravilloso. Al ver Jesús la fe, no del paralítico, sino la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Hoy vayamos al versículo 11 y 12. A ti te digo, levántate, toma tu lecho, vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. La fe de quien activó lo milagroso, la sanidad en el paralítico. Muy diferente al otro, ¿verdad? Todos aquellos que veíamos en la historia, ellos tenían una necesidad y buscaban a Jesús. Aquí vemos una persona con necesidad, pero que no tenía fe, porque ahí no dice que tenía fe el paralítico. Por eso yo le digo con propiedad, aquí no está en juego la fe del paralítico, sino la fe de los que lo acompañaban. Esto me sorprende, ¿verdad? Porque yo digo, wow, quiere decir que aún la gente incrédula puede recibir por un creyente. Eso lo ve en su casa muy seguido usted.
Que hay hijos, hermanos, que no quieren nada de Cristo, pero por usted están recibiendo. La fe es suya. Ahí lo vemos. Qué cosa más maravillosa, ¿verdad, hermano? Vaya, ahora búsqueme, por favor, Mateo 8:5. Bueno, ya lo habíamos hablado, el siervo del centurión. Mateo 8:5, 6, ¿verdad? El hombre, el que estaba postrado, no llegó, por obvias razones, ¿no? Aquí era la fe de quién, hermano? Del centurión, hombre. Que le dijo, no, le dijo Jesús, no hay necesidad de que usted venga a mi casa, simplemente di la palabra y mi criado va a sanar. ¿La fe de quién se movió aquí a favor? Del centurión. Si el hombre paralítico que sufría en sus piernas no se menciona si tenía fe, si era creyente de Jesús, nada, hermano, nada, no se sabía si realmente era creyente de Jesús. Pero el centurión sí era creyente de Jesús, y por la fe de él alcanzó el siervo. ¿Me escuchó? Entonces ahí podemos darnos cuenta que la fe de terceros pueden activar lo sobrenatural. La fe de terceros. Quiero que vea también conmigo Mateo 8:5, por favor. Bueno, eso también ya lo vimos, la hija de la mujer cananea, ¿verdad? Ahí la mujer fue la que se presentó. Ella no estaba enferma, pero la hija es la que estaba enferma. Pero por la fe de quién alcanzó la hija? De la mujer, de la mamá. ¿Se da cuenta cómo se puede activar lo sobrenatural por fe de terceros? No necesariamente, hermano, tiene que manifestar fe una persona para recibir sanidad. También una persona muy cercana a esa persona, si tiene fe para que sea sanada esa persona, puede recibir. Amén. Puede recibir. Amén. Y ahí lo vemos claramente, ¿verdad? Y tenemos el otro ejemplo, es así, porque eso no lo hemos discutido. Juan 4:46. Juan 4:46 dice: vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, en que estaba a punto de morir. Le pasó igual que aquel centurión, ¿verdad? Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Es decir, ven conmigo. Jesús le dijo: ve, le dijo Jesús. Ve, le dijo Jesús, ve, tu hijo vive. ¿Y qué dice? ¿Qué pasó con el hombre? Mire, y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron la nueva diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué horas había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Mire, hermano, ¿verdad que la fe es poderosa? ¿Quién recibió la palabra? No el hijo, el papá recibió la palabra, pero él confió en los dichos de Jesús. Él confió en la autoridad que Jesús tenía sobre las enfermedades, y eso le bastó. Y le dijo: vete, que al irte y regresar vas a ver a tu hijo sano. Y él creyó, y él se fue, tal cual, sánalo. ¿Se da cuenta? Hermano, la fe es importante. La fe es importante para activar lo sobrenatural. ¿Me escuchó? Así que ese es algo de lo cual debemos de apropiarnos. Y hoy yo quiero terminar, hermano, dirigiéndolos en una oración a usted. ¿Me escuchó? Yo he estado predicando el Evangelio de Cristo, hermano.
Y yo quiero creer, de verdad quiero creer que lo que ha escuchado es más que suficiente para haber fortalecido su fe en usted. No importa qué medida tenga de fe, lo importante es que su fe esté enfocada en Cristo, nada más que en Él y en lo que Él puede hacer. Jesucristo, usted debe de estar consciente de lo que dice Hebreos. Jesucristo es el mismo de ayer, es decir, de estos tiempos, de hoy, es decir, de los nuestros y de siempre, de mañana, ¿no? Para el futuro. Él es el mismo. ¿Qué quiere decir eso? Que su poder no ha cambiado. Somos nosotros los que somos más incrédulos, porque ya no hay esa clase de fe que había antes. Cristo lo profetizó y dijo: ¿será que cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra? Porque una de las señales, hermano, que preceden al advenimiento de Cristo es la falta de fe en la gente. Y es lo que estamos viendo actualmente. La gente escucha pero no cree. La gente conoce Biblia pero no desata poder en la palabra. Porque el conocimiento de la palabra no te hace libre a ti. El diablo conoce la palabra de Dios y no lo libera a él. No se aprovecha de él, ¿verdad? De ese conocimiento para ser libre o ser bendecido. De hecho, hasta a veces lo ocupa para sus propios beneficios, hermano. Y no buenos. ¿Me escuchó? Entonces, hermano, yo le digo, tengamos fe en el evangelio que hemos conocido y que estamos conociendo. Tengamos confianza en Cristo. Amén. Entonces, yo le voy a pedir en el nombre del Señor que en esta hora medite en estas palabras que ha escuchado. Y yo no sé, hermano, cuál sea su problema, su necesidad. Yo le voy a decir que allí donde está su problema, en su cuerpo, ¿verdad? Usted se lleve su mano derecha y diga: Señor, yo he creído en tu palabra. Yo he creído que tú eres el mismo de ayer, de hoy y siempre. Y yo sé, Padre, que lo que tú hiciste ayer, lo vas a hacer hoy. Señor, como dice tu palabra, Señor, para el que cree todo es posible. Así que en esta hora, Señor, yo creo para mi sanidad. Yo creo para mi sanidad. Declárelo en esta hora, así simple y llanamente, así. Simple y llanamente, yo creo por mi sanidad, Señor, cual sea el problema que puede estar en este momento, Señor, afectando el cuerpo de mis hermanos, que sepan que tú estás en ellos, porque tú dices, Señor, que no nos vas a dejar ni nos vas a desamparar, sino que estarás todos los días con nosotros hasta el fin de nuestra existencia. Y donde tú estás, Padre, allá hay libertad. Señor de la gloria, en el nombre poderoso de Jesús, que este evangelio que hemos escuchado y del cual estamos predicando pueda ser vida en esta hora, en este momento. Y cuál sea el problema, Señor, desde lo más liviano a lo más complejo, quizás un dolor leve de cabeza, un dolor articular, Señor, cual sea, Señor, algo quizás un poco mínimo, a lo más complejo, Padre mío. Para ti no hay nada imposible, Señor. Lo mismo te es una dolencia como una enfermedad terminal. Padre de la gloria, tú tienes poder de sanar toda dolencia y sanar toda enfermedad. Así que en esta noche, Padre mío, honra tu palabra. Tú estás comprometido a tu palabra. Tu palabra, Señor, tiene poder y tiene vida. Y así lo dice la Escritura. Y estas señales seguirán cuando nosotros hemos predicado el Evangelio, Señor. Así que en esta hora hemos predicado el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, esa faceta tan maravillosa donde Él se preocupa por nuestro cuerpo, por nuestra salud, por nuestro organismo. Así que en esta hora, Señor amado, yo te pido en el nombre de Jesús que la fe que ha nacido, que ha crecido en estos momentos sea suficiente
para sanar al enfermo. Para sanar al enfermo. Nos acercamos a ti, Padre de la gloria, confiados. Nos acercamos a ti creyendo. Nos acercamos a ti, Señor, con certeza de que si te buscamos, te encontramos. No estamos delante de hombres, estamos delante de tu presencia santa y bendita. Oh Señor, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre de aquel que predicamos, en el nombre de aquel que enseñamos, que en esta hora, que esta palabra, oh Señor, ha hecho su efecto, y que esa fe, por muy pequeña que haya sido, está dispuesta a esta palabra, que haya crecido lo suficiente para desatar milagro de sanidad, para desatar sanidad a cual sea esa enfermedad, llámese como se llame. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Solo cree. Solo cree. Solo cree. Solo cree. Solo cree. Así como creyeron esta gente, solo cree. Cree en Él. Cree en Cristo. Cree en el poder que emana de su presencia. Aleluya, 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 aleluya. Soberano Padre, yo te alabo, yo te exalto, yo te bendigo en esta noche. Glorifico tu nombre. Te doy gloria y te doy honra, porque sé que tú escuchas el clamor de un pueblo que se acerca a ti creyendo. ¿Qué será, oh Dios mío, encontrado? Y que tú otorgarás tu bendición. Así que en esta noche nos acercamos a tu trono de gracia y de misericordia para alcanzar precisamente ese favor prometido. Y como creíste, dijo Cristo en su momento, fue hecho. Cual tu fe te sea hecho. Como creíste, te sea hecho. Tu fe te ha sanado. Tu fe te ha sanado. Tu fe en Cristo te ha sanado. Aleluya, aleluya. Es lo que dijo el maestro. Tu fe, porque creíste, te fuera hecho. Te será hecho. Aleluya, 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 aleluya. Yo te doy gloria, Padre. Yo te doy alabanza, Señor. Bendigo tu nombre eterno. Alabanzas al que vive. Alabanzas, alabanzas, alabanzas al que todo lo puede. Oh soberano Dios, tú eres bueno. Tú eres bueno. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Cordero Santo, porque la fe mueve la mano de Dios. Fe en tu palabra viva. Fe mueve la mano de Dios. Fe, fe en el santo evangelio que predicamos. Que en esta noche, Padre mío, desatemos poder de sanidad a nuestro favor por lo que he creído, por lo que conozco del Evangelio de nuestro Señor Jesús. Tú honrarás tu palabra, Padre eterno. Y en esta hora estamos declarando salud a nuestro cuerpo. Aleluya. Estamos, Señor bendito, aplicando lo que ahora hemos escuchado. Si esta gente te buscó y si esta fe movió tu mano a favor, así también en esta noche nosotros nos acercamos a ti. No nos hemos quedado en una casa, no nos hemos quedado en un lugar lamentando nuestra condición. Hemos venido a tu casa creyendo que te hemos de encontrar y que tú eres galardonador de los que te buscan. Así que en esta noche, Padre,
conforme a la fe de este pueblo sea hecho. Conforme a la fe, conforme a la fe, conforme a la fe de este pueblo sea hecho. Sea hecho. Ya no más angustia, ya no más zozobra. Ya no más, ya no más, ya no más inquietud en tu corazón y en tu mente. Pon paz, porque aquí está tu Señor y tu Dios, tu Salvador y Sanador. ¡Aleluya! Cree, cree, solo cree en Él. Cree en Él, cree en Él. Cree en el Evangelio que has oído. Cree en Cristo que lo puede hacer todo posible. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Si aquí hay personas que tienen familia en otro lado, que están enfermos, y usted lo sabe, yo le invito en esta hora que crea por ellos. Yo le invito en esta hora que crea por ellos. Yo no sé dónde se encuentre ese familiar suyo. Yo no sé dónde se encuentre ese amigo suyo que puede estar necesitando un toque sanador. Pero ya hemos visto en la palabra que no se requiere la presencia de ellos, que no se requiere la fe de ellos. Se requiere tu fe, se requiere tu fe, se requiere tu fe para cambiar la condición del que está ausente en esta casa. Aleluya, aleluya. Así que en este momento yo te voy a direccionar hacia esa persona que se encuentra postrada en algún lugar. Puede ser hospital, en la casa. Yo no sé en qué condición está tu familiar, tu amigo. Yo no sé, tú lo sabes. Cree en esta hora por él. Así como creyeron el centurión, así como creyó este hombre, este noble, por la sanidad de su hijo, así como creyó la mujer de Ciro por su hija, la sanidad de su hija. Le digo en el nombre de Jesús, crea en esta hora por la sanidad de esa persona que tiene lejos. Y diga, Padre, en tu nombre, y diga la enfermedad de la cual padece, en tu nombre, que esa enfermedad sea deshecha. En el nombre de Jesús yo creo para la sanidad de mi ser querido. Yo estoy creyendo por la sanidad de mi vecino, por la sanidad de mi amigo, por la sanidad de mi primo, de mi prima, de mi tío, de mi tía, cual sea su familia. Yo estoy creyendo por un milagro de sanidad. Yo estoy creyendo por una sanidad a favor de ellos. Aleluya, aleluya. Hay que practicar lo que hemos escuchado. Este es el tiempo donde activamos. Este es el tiempo de activación. Este es el tiempo de activación del poder de Dios, de lo sobrenatural, del don de fe, de milagros, sanidades. No importa dónde se encuentre, en qué condiciones se encuentre. La fe mueve la mano de Dios, activa el poder de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Así que yo le invito que lo haga en esta hora. Y diga, Padre, visita a esta persona que se encuentra postrada, Señor. En esta hora yo creo por ella, yo creo por él, Señor, tal cual lo he visto en tu palabra. Si estas personas, Señor, desataron un poder de sanidad a favor de personas ausentes, oh Señor de la gloria, en esta hora yo también quiero activar ese poder de sanidad para esas personas que no están en esta casa de oración. Pero aquí, Señor, estamos creyendo en un Dios poderoso que no conoce de fronteras, que no conoce de distancias. Aleluya, 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 aleluya. Ve, dice el Señor. Aleluya, aleluya. Ve en paz. Cree en la palabra que Jesús te da. Cree en la palabra que Jesús te da para esa persona. Cree en la palabra que Jesús te está dando para esa persona.
Quizás Dios está poniendo una palabra en tu boca para esa persona. Cree en esa palabra que Él te está dando y desata el poder milagroso por creer en esa palabra. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, soberano Dios, te doy alabanza. Oh, te doy gloria. Bendigo tu nombre, bendigo tu nombre. Alabanzas al que vive y reina. Alabanzas al que vive y reina. Gracias, Cordero de la Gloria. Agradezca, 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 agradezca a Dios por este momento tan especial. Agradezca a Dios, agradezca, agradezca, agradezca. Si este audio ha sido de bendición para ti, te invito a que te suscribas, a que le des like y que actives la campanita de notificaciones para que estés al pendiente de cuando se suben los videos. Asimismo, comparte este video con todos tus contactos y amigos para que sea de bendición con cada uno de ellos. Que Dios te bendiga.